Muy buenos días. Bueno, pues bienvenida. Vamos a aprovechar entonces el inicio de esta asignatura, pero vamos a hablar un poquito sobre las estrategias de evaluación, ¿ok? Fíjense que acá tenemos asistencia y participación y les coloqué, perdón, la nota con carácter de evaluación formativa para cada unidad. El hecho de estar presente en el aula virtual en estos momentos, compartiendo, intercambiando ideas, generando conocimiento, cada una de ustedes, pues eso le da una característica y una participación especial en el área formativa, que en el momento de ser tomada la nota, el ajuste de la nota, pues por supuesto vale, ¿no? Les vale. Entonces eso es muy importante. Ustedes saben que la evaluación formativa, la evaluación continua, que no necesariamente se hace mediante una actividad escrita o un examen oral, pues es muy importante para nosotros los educadores. Entonces, a eso se refiere. Como primera actividad, respecto a la unidad número uno, tenemos un foro y conversatorio sobre la filosofía clásica del problema del ser. Hay una actividad ponderada en un 30%. Ustedes la van a recibir con todas las instrucciones y las indicaciones sobre preguntas y respuestas. Después tenemos la elaboración de un ensayo con pensamiento crítico y reflexivo sobre la filosofía moderna y la problemática del sujeto. Ahí voy a escoger yo un filósofo para que podamos trabajar con ese pensamiento crítico y reflexivo. Elaborar un cuadro descriptivo de los filósofos destacados en la filosofía contemporánea y la búsqueda del sujeto en el siglo XX al XXI, cada uno con sus aportes significativos. Estas dos últimas actividades son base, pero cada una de ellas, a lo largo de cada curso, han sido modificadas, han sido dirigidas especialmente a las inquietudes que yo noto del grupo que está participando, pero digamos que la evaluación básica es esta. Estrategias didácticas, bueno, lo que estamos haciendo en estos momentos, conversando, discutiendo, actividades presenciales, virtuales, lo que llama el Instituto Síncrona o Asíncrona. Esto es un curso que va a ser llevado durante 7 semanas, que quiere decir que durante esas 7 semanas ustedes van a recibir la planificación para subir las actividades, para ser retroalimentadas. Si hay que ampliar un plazo, un momento de espera, está dentro de esas 7 semanas. De manera que cuando lleguemos al final, no tengo exactamente la fecha, pero se las voy a hacer llegar a través de las actividades. Tengamos tiempo suficiente para poder hacer una buena retroalimentación en caso de que haya o exista algún error en alguna actividad que no se pueda subir en la plataforma, porque a veces hay problemas, podamos enmendar y corregir cada uno de esos aspectos a lo largo de estas 7 semanas, ¿correcto? Es importante que ustedes estén revisando su aula virtual, que esté correcta, que ustedes la estén revisando, que reciban las notificaciones, ya sea por ustedes o por mi persona, si me se llegase a pasar por alto alguna información. Entonces es muy importante, ¿ok? El aula virtual es importante para las actividades, para los plazos, para las entregas. Ahí también hay una parte donde pueden enviar un correo, ¿sí? Pueden enviar correo, hacer notificaciones. Entonces tenemos que estar en contacto para que el curso sea de plena satisfacción para todos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con lo que es la introducción a la filosofía de la ciencia. ¿Qué es la filosofía de la ciencia? Es una rama de la filosofía que reflexiona sobre la ciencia, su naturaleza, métodos, límites y alcances. Sus objetivos, en forma general, comprenden la relación entre el sujeto, el entorno y la ciencia. Por otra parte, analiza la evolución de los paradigmas científicos en todos sus ámbitos y escenarios. A su vez, contribuye a la interdisciplinariedad, ¿sí? Como ciencia, y sus dimensiones abarcan metodología, la lógica, la epistemología, la ontología, la semántica, entre otras. Y es la filosofía de la ciencia, el conocimiento, y está en toda la vida, está en todas las áreas disciplinarias, está en la tecnología, está en todas partes. La filosofía está en todas partes. O sea, nosotros somos incluso una esencia de una parte de la filosofía. El ser humano es un concepto o sea, el ser humano es un concepto filosófico, ¿sí? Es un concepto filosófico porque como ser humano es idéntico, como ser humano es único, y como ser humano, el derecho de tener la vida misma le hace pertenecer a la filosofía. O sea, nosotros somos un concepto de la filosofía. El qué hacer, el cómo hacer, lo que queremos hacer, las metas que queremos hacer, el hecho de levantarnos, de reproducirnos, de acostarnos, todo eso es filosofía. Entonces la filosofía de la filosofía está en todas las ciencias, tanto en ciencias duras, ciencias blandas.
Forma parte de todo ese gran universo de las ciencias. Muy bien. Ever, ¿no? Ever Manuel. Muy bien. Bien, continuamos. Competencias en la aplicación de las principales tendencias en la filosofía de la ciencia del siglo XXI. ¿Cuál es el rol de la filosofía en este siglo? Bueno, en primer lugar tenemos abordar y reflexionar sobre los desafíos contemporáneos de la humanidad. En estos desafíos contemporáneos nosotros podemos encontrar las cuestiones éticas, las cuestiones políticas, las cuestiones tecnológicas, ambientales y sociales, que enfrentamos todos en esta era moderna. Otro rol de la filosofía es explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos. Y este argumento se vincula con la exposición de Heber, de que esta juventud, esta nueva generación, no se toma ni un minuto en pensar ni en detener el por qué nos llegan las cosas, el cómo nos llegan las cosas, por qué vivimos de esta manera, por qué en otros países hay otra vida y otros hábitos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. O sea, ese mensaje de curiosidad a nivel de la neurociencia del ser humano se ha perdido. Pero una de las competencias de la filosofía es explorar nuevas formas de pensar y comprender el mundo en el que vivimos. La filosofía del siglo XXI colabora con otras ideas del conocimiento para abordar problemas complejos desde múltiples perspectivas. Con respecto a la aplicación, igual, continuamos de las principales tendencias de la filosofía. Es competente en cuanto a el conocimiento de la filosofía de la ciencia, el conocimiento interdisciplinario, lo que es el pensamiento crítico, la adaptabilidad, las habilidades de comunicarnos, la ética y la responsabilidad, la creatividad y la innovación. O sea, estas competencias forman parte del rol de la filosofía de la ciencia. Hoy día sabemos que la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, la tecnología forman parte de la filosofía de las ciencias. La ética y la responsabilidad siempre han sido ejes temáticos considerables y necesarios en cualquier desarrollo de cualquier ciencia. ¿Sí? El pensamiento crítico ha sido como un lema, vamos a decirlo así, por todos estos grandes filósofos que vamos a ver en los tres momentos de la historia, en el curso. Entonces, el pensamiento crítico nos ayuda a generar nuevas ideas, a adaptarnos a los entornos, a pensar con conciencia, a generar soluciones sostenibles, entre otros puntos que nosotros hemos escuchado en estos momentos. Ahora, la filosofía de la ciencia en el contexto interdisciplinario. ¿Cómo la filosofía de la ciencia en el contexto interdisciplinario, especialmente en la educación, tiene un papel protagonizante? Entonces lo vemos cuando hablamos nuevamente que en la educación el pensamiento crítico y metodológico es necesario, es muy importante. Y esto se refleja en la educación al fomentar las habilidades de pensamiento, las habilidades de análisis y la evaluación de la información. ¿Sí? El pensamiento crítico y reflexivo es la base de estas implicaciones en las ciencias educativas. Enfoque de la evidencia de la educación. A ver, esto significa enfatizar la importancia de utilizar datos y pruebas para respaldar afirmaciones y conclusiones. Esa evidencia en la educación, ¿con qué temática, con qué pedagogía lo podemos relacionar en estos momentos cuando hablamos de hacer evidencia en la educación, tomando en cuenta la verificación, los datos, las pruebas para respaldar si una información es correcta o es incorrecta? Nosotros lo utilizamos mucho a nivel, en cualquier etapa de educación, preescolar, básica, media general, universitaria. ¿Cómo la relacionan ustedes esa evidencia? ¿Cómo aplican ustedes esa evidencia en la educación de cualquier desarrollo temático que ustedes estén enseñando? Bueno, si es, hablando de evidencia, Ujú, usted sabe que primero tenemos que tener bien claro lo que es una evidencia. ujú. Eh, Algunas veces confundimos, por ejemplo, enviar fotos y decir que una foto es una evidencia, pues eso es como si fuera incluso prestarse para una falacia. Ajá, Eh, una evidencia, tendríamos que tener nosotros bien claro primero qué es lo que vamos a evaluar. ajá, Eh, entonces, cuando yo tengo bien claro esos aprendizajes que voy a evaluar, entonces me doy cuenta de qué manera el estudiante expresa esos conocimientos ya adquiridos.
no en forma de conocimiento, sino en forma de aprendizaje. Así Ujú. lo miro yo, profe. O sea, cuando usted me dice, tenemos que tener claro lo que vamos a evaluar, pero uno, como docente, para tener claro lo que uno va a evaluar, tiene que basarse en un contenido programático, en una planificación, y en esa planificación tenemos que plasmar nuestros objetivos, nuestras metas, nuestras secuencias didácticas, nuestras rúbricas evaluativas, lo que estamos haciendo nosotros en estos momentos. O sea, tenemos que Exacto. planificar. Los Ajá. indicadores, por ejemplo, Los si vamos a medir indicadores, indicadores, exacto. correcto. Sí, Exacto. Entonces, todo eso forma parte de lo que es el método científico, de la metodología científica. En este caso, lo estamos hablando en la educación. ¿Por qué? Porque un método investigativo, porque tenemos que plasmar los procesos que queremos enseñar. Por ejemplo, a ver qué tema puede ser, bueno, el impacto ambiental, evaluación del impacto ambiental, por decir algo, se me ocurrió en estos momentos. Bueno, tenemos que plantear unos objetivos, tenemos que plantear los ejes temáticos, cómo lo vamos a desarrollar, cómo vamos a evaluar, qué resultados vamos a obtener. Y en las evaluaciones, pues tenemos resultados, alumnos o estudiantes aprobados, otros reprobados. De eso se trata el enfoque de la evidencia en la educación. ¿Sí? Ese enfoque en esta filosofía de la ciencia a nivel del eje conceptual educativo nos permite a nosotros reafirmar lo que actualmente nosotros hacemos, pues nosotros planificamos, nosotros planteamos objetivos, metas a corto, mediano y largo plazo. Nosotros hacemos un plan de evaluación, aplicamos pruebas y después tenemos los resultados. Finalmente, eso es lo que estos grandes filósofos, a través de los tres momentos históricos, ustedes lo van a disfrutar, lo van a descubrir, que prácticamente nosotros hemos recibido ese legado y lo hacemos de esta manera. Entonces, la filosofía de la ciencia en el contexto educativo les va a permitir tener ese enfoque más claro de lo que realmente nosotros estamos aplicando. ¿Ok? Muy bien, señor Eder. Ok. Bien. Flexibilidad y apertura al cambio. Pues sí, todos estamos Disculpe, abiertos señor. al cambio, todos estamos abiertos al cambio, ¿verdad? Está Esto bien implica, interesante. sí, esto implica fomentar una mentalidad abierta y flexible, donde los estudiantes estén dispuestos a cuestionar y modificar sus ideas en función a los nuevos conocimientos. Ustedes saben muy bien que hoy día enseñar no estaría fácil. O sea, en estos momentos donde la invasión de la tecnología, las redes sociales, el marketing, nos ha ganado a nosotros y les ha dado una gran ventaja a esta nueva generación, esa apertura al cambio no es fácil. Tal vez nosotros la hubiésemos querido dar o enseñar de una forma unidireccional, pero no es así, es bidireccional. Entonces tenemos que escuchar a las nuevas generaciones para que acepten un cambio. Tenemos que convencerlos, tenemos que demostrarlos de que nosotros no estamos pasados de onda, como dicen ellos, sino que ellos tienen la razón. Pero para ello, pues nosotros tenemos que estar muy compenetrados y tener la empatía de poder transmitir con bases filosóficas. Lo hacemos, pero no le colocamos el término filosófico, de que es necesario esos cambios, del por qué hay que hacerlo, por qué se dan, qué es lo mejor. Entonces, no es tarea fácil en estos momentos educar en ninguna parte, a ningún nivel, ni en la etapa preescolar, primaria, o sea, en todo es muy complejo. Entonces, de eso se trata. Bueno, realmente la filosofía de la ciencia en el contexto de la educación es interdisciplinaria, porque es muy compleja. Entonces, eso nos da una gran ayuda, una gran herramienta de poderla utilizar con base para poder encontrar soluciones o dar respuesta a interrogantes que muchas veces no tenemos la respuesta en el momento determinado o no nos hemos puesto o no nos hemos detenido a pensar de qué manera podemos dar una respuesta a una solución, sobre todo cuando se trata de procesos de enseñanzas con los seres humanos. Entonces, esta área de la filosofía, pues muy interesante, cada quien puede dar un enfoque diferente. Lo bueno y la gran ventaja es que es aplicable a cualquier ciencia interdisciplinaria y pues a mí me encanta, una gran herramienta, es una gran herramienta para los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué otras implicaciones encontramos entre la filosofía y la investigación educativa? Bueno, es un proceso que se establece para el desarrollo del conocimiento basado en revisiones sistemáticas de conocimiento y la educación. Totalmente de acuerdo, siempre tenemos que estar haciendo revisiones, tenemos que estar haciendo dinámicas, actualizándonos,
porque de lo contrario no podemos dar la talla ante estos nuevos retos de la educación. La formación de profesionales en esta área desempeña un rol a grandes rasgos donde estudia los métodos de enseñanza y aprendizaje, mejorando el conocimiento que existe sobre la pedagogía y el sistema educativo. Los investigadores de educación recopilan datos para su procesamiento en la obtención de resultados en áreas de la educación. Señor Antonio, a ver, ¿de qué manera cree usted que puede vincular la filosofía con la pedagogía? Bueno, usted sabe que la filosofía, pues básicamente son los postulados que se dan y por medio de la cual un docente, cualquiera, escoge la determinada corriente del pensamiento que decide. Hay corrientes de pensamiento que obedecen, como en el caso mío, a todo lo económico, lo financiero. Entonces, con base en esa corriente del pensamiento, mi quehacer pedagógico siempre lo enfocaré con temas financieros. Sí, fíjense que, como hablamos inicialmente, hablamos que la filosofía es la ciencia del conocimiento, ¿sí? Tenemos una fuente grande de información, queremos hacer muchas cosas, queremos lograr muchos objetivos, pero llevamos de la mano la pedagogía, el cómo vamos a lograr todo eso. Entonces, en la actualidad nosotros aplicamos, ay, perdón, aplicamos lo que es la filosofía con la pedagogía, porque en la filosofía es nuestro ser, o sea, lo que nosotros queremos realizar, todas nuestras ideas, nuestros proyectos, y la pedagogía nos da las herramientas de cómo nosotros vamos a lograr esos objetivos para desarrollar ese conocimiento. Lo que pasa, pues, siempre andamos apurados y plasmamos todo y nos olvidamos de que este es el qué, y este es el cómo, y este es el para qué y a dónde voy a llegar. Pero realmente lo hacemos, ¿ok? Muy bien. Bien. Profe, Ajá. bueno, yo diría que como la pedagogía es la ciencia de la enseñanza y el aprendizaje, Ajá. lo que usted decía en la lámina anterior, yo lo veo como ese proceso de negociación que se hace con el estudiante, que no es lo que yo quiera enseñar, sino lo que el estudiante quiere aprender y de qué forma lo puede aprender. De esa forma, articulo lo que tiene que ver con el proceso pedagógico y al mismo tiempo los procesos fisiológicos, perdón, filosóficos. Claro, y lo articula con el conocimiento, con lo que usted quiere. Claro, Sí, las maneras, si exacto. conozco a mi estudiante, claro, Ujú. Es y muy importante. puedo negociar con él. Sí, fíjese lo Entonces, que acaba de decir el compañero. Es muy importante conocer nuestros estudiantes, saber con qué grupo nos encontramos en cada clase para ver de qué manera podemos desarrollar el mismo objetivo, en el mismo tiempo, la misma meta y lograr resultados, pero por caminos diferentes. Es muy importante porque es que el ser humano es muy complejo. Es único, pero a la vez es complejo. Entonces, es como un sistema. O sea, yo siempre he visto toda la parte de la educación como un sistema. Entonces, tenemos que estar compenetrados porque tal vez una técnica, una estrategia evaluativa que me funciona hoy con un grupo de la sesión A, por decirlo algo así, no me va a funcionar con el de la sesión B. Aunque tengo que lograr el mismo objetivo, tengo que ver la manera de cómo llegar a ese grupo para lograr mi objetivo. Entonces, es muy importante porque tratamos con seres humanos. Ok, muy bien, muy bien. Gracias. Bien, ahora fíjense, ya hemos hecho una introducción de forma general sobre lo que es la filosofía de la ciencia y sus aplicaciones. Ahora vamos a empezar a detallar lo del programa. Empezamos hoy, ok, estoy atenta, sobre la primera unidad, que es la filosofía clásica y el problema del ser del siglo quinto al siglo XV. En estas siguientes láminas vamos a abordar y vamos a encontrar una temática importante, una disyuntiva, entre una dicotomía que los filósofos le llamaron el physis y el nomos. ¿Sí? Entonces, la problemática entre el physis y nomos como una tensión constitutiva en la filosofía clásica. Entonces, vamos a encontrar la dicotomía entre el physis, que refiere a todo lo que es natural, a la naturaleza, y el nomos, a las leyes o las convenciones. Nuestra vida actual es un physis y un nomos. Un físico y un gnomo porque tenemos la esencia natural de muchas cosas que queremos hacer
pero estamos sujetos a un nomos, a las leyes, a las convenciones, al consumismo, a la dinámica, a la moda, al mercantilismo, a todo el entorno que mueve a una sociedad del siglo XXI. Entonces, en la filosofía griega se refleja el debate sobre la relación entre lo natural y lo convencional. Lo natural es el físico y lo convencional es el nomos. La naturaleza y las normas sociales. La discusión busca comprender si las leyes y las normas son intrínsecas a la naturaleza o si son construcciones humanas. ¿Qué opinan ustedes sobre este punto? Porque ahorita esa tensión disyuntiva lo vamos a ver a través de tres grandes filósofos de esta filosofía clásica, como lo fue Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero lo Yo que pienso que son construcciones humanas. son construcciones humanas. Ok, William. sí, son construcciones humanas, correcto. Entonces, fíjense, los filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles y su relevancia para el pensamiento occidental en la educación. Vamos a hablar en formas generales sobre Sócrates. Se destacó por su método dialéctico, buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación, también conocido como el método socrático. A veces tengo dentro de este grupos abogados, entonces ellos se explayan, les fascina esta parte de las leyes y el método socrático. ¿Ok? Entonces, Sócrates se destacó buscando la verdad a través del diálogo y la argumentación. En su método invita a los estudiantes a pensar e investigar por sí mismos. Cuesta eso en la actualidad. Cuesta motivar a los estudiantes, al gran número de estudiantes que tienen que pensar e investigar por sí mismos, cuando nosotros sabemos que hay que mandarlos. Claro, eso es un porcentaje grande, no todo. El porcentaje que se adapta a esta filosofía es mínimo, pero sí los hay. Para Sócrates, la educación debe formar al hombre libre, que vive según la virtud. El conocimiento verdadero no podía ser enseñado, porque el conocimiento verdadero lo tenemos cada uno de nosotros. Entonces es un valor intrínseco. Su enfoque ético y su cuestionamiento de las normas sociales establecidas influyeron en la posterior reflexión filosófica. Sócrates da el paso a lo que es el physis y el nomos, entre las características de lo natural y lo convencional, marcada por las sociedades en cualquier momento histórico en la que se ha pasado a través de la historia. Entonces, para él lo más importante era que el conocimiento naciera del mismo ser por sí mismo como una virtud, más no como una obligación. Y que la parte del physis y el nomos para él, lo más importante, le da valor al physis, que es el mismo ser, no al nomos. Ok, continuamos con Platón, vemos que su enfoque entre la tensión del physis y nomos se manifiesta en su teoría de las ideas. En su obra, La República, propone el mito de la alegoría de las cavernas para ilustrar la relación entre el mundo de las ideas, que viene siendo el físico, y el mundo de las apariencias, que viene siendo el gnomo. Fíjense que es muy similar, pero cada uno de ellos lo enfoca diferente. El físico, el mundo de las ideas. El mundo de las ideas está aquí, y el mundo de las apariencias es el que está externo, el nomos. Su plan educativo refleja la preocupación por la formación moral y la búsqueda de la verdad. Influyó en el pensamiento occidental al plantear que la educación debía estar orientada a la virtud y a la razón, o sea, más al físico que al nomos. Tanto Sócrates como Platón se vinculan hacia el físico. Influyó en el pensamiento occidental al plantear que la educación debería estar orientada a la virtud y a la razón. Para Platón, la educación era la clave para alcanzar la justicia y el conocimiento verdadero, al igual que Sócrates. Vamos con Aristóteles. Aristóteles emprendió la tensión entre el físico y nomos en su ética y política. Ya él se va a la ética como el físico y a la política como el nomos. Argumentó que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, sí, pero también reconoció la importancia de las leyes y normas sociales, nomos, para la vida en comunidad. Fíjense que pasamos de Platón, Sócrates y Aristóteles, resumió en un gran, digamos, cúmulo de conocimiento las teorías de Platón y de Sócrates. Entonces, Aristóteles le da el punto clave donde dice que la moralidad y la política deben basarse en la naturaleza humana, sí, sí, pero que también es importante las leyes y las normas sociales que rigen una comunidad, y ese es el nomos.
sea, nosotros hoy día en cualquier país donde nos encontremos tenemos una disyuntiva entre el físico y el nomo. Lo que somos, lo que queremos hacer, pero lo que muchas veces el entorno nos desvía y no nos permite hacer. ¿Ok? Entonces, eso es una disyuntiva muy interesante que inclusive hasta interesante para un trabajo de investigación, una tesis doctoral, en la disyuntiva entre el físico y el nomo, porque hay mucho para desarrollar. Entonces, Aristóteles, en su obra importante, la que llamó la Ética Nicomaquea, que se basó en la ética occidental, dice, toda actividad humana tiende hacia algún fin o bien. Por ejemplo, el juzgar bien, el discernimiento, entre otras, y su obra, la política, exploran estas ideas. Entonces, el juzgar bien, es un ejemplo claro que él nos ofrece a través de las actividades humanas. O sea, ¿por qué? Bueno, porque nos permite discernir, nos permite orientarse a la conducta del ser humano, permite que haya desarrollo de ideas en cualquier momento de la historia que ha vivido el hombre a través de la humanidad. Para Aristóteles, la educación era un proceso natural que debía formar a los ciudadanos para que cumplan su objetivo en la sociedad. O sea, ya Aristóteles nos habla lo que nosotros recordamos en nuestro tiempo como la formación ciudadana. No, formación ciudadana o educación en valores, ética ciudadana, todas esas materias que nos formaron a nosotros desde la etapa primaria hasta la etapa universitaria, toma en cuenta los principios de Aristóteles. ¿Cuál es la relevancia de esta filosofía clásica en el pensamiento occidental en la educación? Bueno, en primer lugar, hace énfasis en la ética y en la formación moral, y en segundo lugar, su enfoque dialéctico y de razonamiento. Digamos que estos son los enfoques más importantes de la filosofía y en el pensamiento occidental en la educación. La preocupación de Sócrates, Platón y Aristóteles por la ética y la formación moral ha dejado una marca profunda en la educación occidental. La idea de que la educación debe contribuir al desarrollo ético y moral de los individuos sigue siendo relevante y siempre lo será. O sea, la educación es pieza clave en el desarrollo de cualquier ciudadano en cualquier país. Su enfoque dialéctico y de razonamiento, el método dialéctico de Sócrates, así como la importancia que Platón y Aristóteles le dieron a la razón y a la argumentación, han influido en la pedagogía occidental. El énfasis en el pensamiento crítico y el razonamiento lógico tienen sus raíces en estos filósofos. El plan educativo de Platón, expuesto en la República, abogaba por una educación que forma a los individuos según sus habilidades y actitudes naturales. O sea, al hablar de habilidades y actitudes naturales, estamos destacando el físico. Su propuesta incluía la educación de los guardianes, la clase más alta, los gobernantes, es decir, las personas de oro que eran impulsadas por el intelecto, la música, la gimnasia y la filosofía. En síntesis, la problemática entre el físico y el gnomo representa una cuestión fundamental en el pensamiento clásico y ha dejado un legado duradero en la educación y la ética occidental. La tensión entre lo natural y lo convencional sigue siendo objeto de la reflexión y debate en diversos campos del conocimiento. Bien, antes de pasar a la última lámina de referencias bibliográficas, me gustaría escuchar una opinión sobre lo que ustedes consideran con respecto a la disyuntiva entre el physis y nomos que nos entregan estos grandes filósofos en la filosofía clásica y su relación con la sociedad actual. A ver, una pregunta clave. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, considero que al final usted nos dio la respuesta, Aristóteles, perdón, que no se debe mirar cuál de los dos enfoques prevalece, o sea, cuál tiene más importancia, que lo importante es establecer la relación que hay entre esos dos cuestionamientos y pues que se puedan articular mutuamente en el mundo de hoy. Sí, es muy bien. Señor Antonio, Gladys, ¿qué opinión pueden generar para cerrar el primer encuentro síncrono del día de hoy y para repasar las formas evaluativas para los compañeros que se incorporaron tarde a la actividad? Es simplemente una opinión. ¿No les pareció interesante el físico y el gnomo? ¿Qué dicen? Pues la verdad, doctora Mariela, es que me ha cogido a mí como así. Yo me imagino que los demás no pudieron entrar, porque nos cogieron abruptamente así.
Pero sí, muy interesante, pues de pronto la exposición que usted está haciendo y que yo sé que los otros dos compañeros que estamos, los únicos tres que estamos acá, estamos en la misma. De pronto, quienes tienen ese corte filosófico tienen una idea más clara. Sí. Usted no me dio la oportunidad de presentarme, yo soy economista de profesión y no trabajo en educación. Pero Entonces, ¿sabes qué? Pero claro, claro, usted se incorporó un poquito tarde, pero la filosofía es aplicable a toda la ciencia y sus obvio. fundamentos básicos y teóricos son aplicables. Usted como economista, pues también, usted no se escapa entre su física y su nomos, porque el físico es su esencia humana, sus valores, su espiritualidad, su comportamiento de conducta como padre, como hermano, como hijo, o sea, toda esa esencia que tenemos nosotros por dentro. Sí, ese es nuestro físico, nuestra naturaleza. Y el gnomo, imagínense, yo no me lo quiero imaginar con usted, ese entorno económico, dinámico, esos indicadores, inflación, devaluación, todos esos indicadores, ese gnomo está muy fuerte a nivel mundial. O sea que tiene un gran trabajo en la economía para manejar el físico y el gnomos. No, 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 desde luego, doctora. Vuelvo y le repito, me ha parecido muy interesante. Como, pues vuelvo y le repito, es que me cogió de prevenido de todo. Ah, bueno, Y pero está muy bien. Mira, yo aquí tomé nota más o menos sus áreas. Voy a colocarle aquí, señor Antonio, para hacer, porque me gusta hacerla más dinámica y orientar las actividades hacia cada uno del desempeño, ¿ok? Están en forma general en el programa, pero yo ubico, por eso le digo, es muy importante conocer nuestro equipo de trabajo, nuestros compañeros, nuestros grupos de estudio, aquí somos todos profesionales, y cuando hay tanta diversidad de profesiones es más interesante. Entonces, gracias por decirme que es economista, porque le voy a poder ayudar y orientar, claro, en conocimientos que usted los maneja, pero tal vez le va a encontrar ese cuestionamiento del por qué se manejan las economías de tal manera, haciendo uso de la filosofía, ¿ok? Es desde interesante. luego, sé que va a ser muy interesante Sí, sí, esta chévere. charla con usted y me Bueno. va, pues, a hacer, pues va mucho. Bueno, entonces fíjese, aquí al final de la lámina tienen algunas referencias bibliográficas. En la web hay muchísima información, ustedes ya lo saben. Después vamos a hablar sobre la inteligencia artificial y cómo utilizar estos contenidos también, porque tenemos que ser muy respetuosos con la tecnología, ¿sí? Y muy honestos también. Entonces eso es importante porque eso forma el físico de las personas, ¿verdad? Entonces fíjese, me voy a regresar a la lámina número 2 para repasar las estrategias de evaluación para los compañeros que se incorporaron tarde. Son sencillas. Sí, asistencia y participación es lo que estamos haciendo en este momento, interactuando en grupo, cada uno con sus experiencias y su conocimiento, porque eso es muy importante. Hay una actividad número 1 de preguntas y respuestas. Entonces, yo una vez conociendo las áreas de ustedes, yo la dirijo para, sí, como un grupo pequeño en esta oportunidad, para poderlos atender mucho mejor y tiene un 30%. Un ensayo con pensamiento crítico, que yo escojo también un filósofo que se adapte más al grupo. Y como tercera actividad, un cuadro descriptivo de filósofos del siglo. Cada actividad es relacionada con la unidad 1, unidad 2 y unidad 3. ¿Ok? Este, tienen que estar pendientes de sus aulas virtuales. Yo no sé si ya las tienen abiertas, pero si no, en cualquier momento las van a tener disponibles. Todas las comunicaciones a través del aula virtual. Ahí hay para escribir correos. Tienen que estar pendientes cuando se abran. Yo cuando mando las actividades les aviso. Ahí van a tener las instrucciones. Como a veces hay problemas en las plataformas, pues también hay que notificar para que aquí se les ayude a solventar todos esos problemas. Y yo pienso que si tenemos un bello físico, no nos va a afectar para nada el NOMS en el curso de la asignatura, ¿ok? Pues bienvenidos y muchas gracias por su atención. Les deseo el mayor de los éxitos en el inicio de este periodo y bueno, vamos a seguir construyendo conocimiento como la filosofía de la ciencia.